Esta década y las dos siguientes vienen marcadas por la llegada de los invernaderos, que proporcionan una rentabilidad tan alta que casi todas las inversiones de los casteleños van a la actividad agraria. Incluso los hosteleros dedican sus beneficios empresariales más a comprar y poner en cultivo fincas que en mejorar y ampliar sus establecimientos hosteleros. El turismo, que parecía la salvación a la economía del pueblo, va perdiendo fuelle a lo largo de esta década, con algún repunte nada significativo en algunos momentos. Esta década viene marcada por tres circunstancias nuevas: la llegada de los invernaderos, el asociacionismo agrario y la motorización del campo. Los primeros invernaderos llegaron a finales de la década de los 60, que ya se extendían por todo el poniente almeriense. Sin embargo, su implantación en Castel es muy escasa porque suponen una inversión tan grande que sin préstamos es imposible llevarla a cabo, a menos que se tenga una buena posición financiera. Los propietarios con más posibilidades económicas son los primeros que se arriesgan a tan elevada inversión. En realidad, los primeros invernaderos eran una adaptación de las estructuras de los parrales, que eran muy abundantes en el campo de Dalías. Los invernaderos que se construyen al principio son de ángulo metálico, formando una especie de naves industriales de techo plano. Toda el agua de lluvia entra dentro del invernadero a través de los puntos de alambre que atan las dos mallas metálicas, entre las cuales está sujeto el plástico. Más tarde se construyen invernaderos del mismo tipo, pero con nave de dos vertientes para recoger el agua en las partes bajas y llevarla al exterior. Ya en los 70 llegan los invernaderos de tronco de eucalipto, mucho más baratos, que construyen cuadrillas venidas de Dalías. Apenas quedan los restos de alguno de ellos en la actualidad. Casi simultáneamente llegan los de tubo en arco, también más baratos por tener menos hierro y menos alambre. Tampoco se extienden mucho, aún quedan algunos de estos invernaderos de aquellos tiempos en funcionamiento y los restos de otro abandonado. Los nuevos invernaderos tienen forma de nave de dos vertientes, que llevan el agua a una zona donde pasa al interior y es recogida por una canal de uralita o de plástico. Las primeras son compradas, pero por su elevado precio y porque estorban mucho los bajos techos de los invernaderos, rápidamente fueron sustituidas por canales de plástico, fabricadas con mucho ingenio por cada agricultor. Los plásticos hay que cambiarlos todos los años, son muy finos y casi transparentes. Nos enteramos que el grosor de las láminas de plástico se mide en galgas. Una micra es la milésima parte de un milímetro, y cada micra son 4 galgas. Inicialmente el plástico era de 400 galgas, es decir, 100 micras, o lo que es lo mismo, 0,1 milímetro. Se trataba de un plástico transparente, que dejaba pasar el sol cuando apretaba y podía quemarlo a brotes tiernos. A veces el plástico se rompía antes de acabar la campaña. En principio, las bobinas de plástico para los invernaderos vienen de Valencia, pero pronto se instalan las fábricas en Almería. Dentro de los invernaderos hace un calor tremendo y la humedad es del 100%. En el interior, el plástico está cargado de gotas de agua a punto de caer y cualquier movimiento, por leve que sea, provoca una lluvia de enormes gotas. Esta humedad y el calor crean un ambiente parecido al de una selva ecuatorial y hace que las plantas crezcan a toda velocidad, a veces tanto y tan deprisa que se olvidan que tienen que dar fruto. El tremendo calor obliga a modificar los horarios de trabajo cuando se está dentro de los invernaderos, al final de primavera y en verano. A las 11 como mucho, dependiendo del día, hay que irse, lo que obliga a empezar al amanecer. A las 5 de la tarde no hay quien entre en el invernadero y hay que estar mientras se ve. Los primeros invernaderos no supusieron más cambios en la agricultura que los estrictamente necesarios. Por un tiempo, no mucho, en los invernaderos se seguían clavando cañaveras para entutorar las judías. Actividad esta, la de clavar las cañas, ya de por sí fatigosa como para en las nuevas circunstancias, cortarlas a la longitud adecuada y tener extremo cuidado de no pinchar el plástico al clavarlas al suelo, y peor aún, al quitarlas al acabar la cosecha. No se tardó mucho en entutorarlas con hilos de rafia. Se sigue regando en manta y añadiendo el abono a mano sobre el suelo.
Sin embargo, el aumento del tamaño de las plantas, que tapan el suelo y dificulta la aplicación directa del abono, obliga a aplicarlo de una forma diferente, dejándolo caer sobre el agua en la acequia de riego. Se trataba de una especie de abonadora manual, a criterio del aplicador, que no era muy preciso. En los invernaderos se empiezan a plantar otras hortalizas, además de la judía perona y otras variedades de judía, como el pimiento italiano, pepino francés y berenjena negra. Es frecuente seguir aplicando la misma estrategia que en el cultivo en la calle dentro de los invernaderos, así que se siembran pimientos y entre cada 2 líneas de estos una de judías verdes moches, mientras el pimiento se desarrolla. Esto no continúa mucho tiempo. La ampliación de la vega es muy limitada, ya que las inversiones se destinan a construir invernaderos en las fincas que no los tienen aún y no a ampliar las zonas de cultivo. Al final de la década, ante la altísima rentabilidad de los cultivos en invernadero, se inicia una ampliación de la zona de cultivo hacia las fincas más accesibles desde la Rambla y los barrancos. Se inicia tímidamente un escalado de las laderas de pendiente suave de los montes del lado izquierdo de la Rambla, del municipio de Lújar, y de los barrancos de la Cueva de Salas y del Aguadero, o de Huarchos o de los Pastores. Los invernaderos se van desarrollando poco a poco, pero hay mucha más agricultura en la calle que bajo plástico. Un cambio importante en la agricultura viene de la judía de ristra o perona. Esta judía permite 2 cultivos al año, uno en otoño y otro en primavera. Es preciso entutorarlas mediante cañaveras, para que crezcan las ristras. Se incrementa la producción y por tanto las ganancias, pero se incrementan más los gastos y la mano de obra que hay que dedicarles. Hay que abonar más la tierra y hay que tratar las plantas para evitar las plagas cada vez más frecuentes. El incremento de la producción y los gastos en fertilizantes y pesticidas da lugar a un incremento de las comisiones y los márgenes de las corridas, donde se venden las hortalizas y se compran los suministros necesarios por parte de los agricultores. Ahora ya no hay tiempos muertos en la actividad agraria, como en décadas anteriores. Casi toda la vega se llena de judías peronas en los 70, en detrimento de tomates, pimientos y judías moches. La producción de otoño llega de septiembre a diciembre, mientras que la de primavera lo hace de marzo a mayo o junio. La venta de judías alcanza precios más elevados al final del otoño y al principio de la primavera, justo cuando hay menos producción en otra zona de Andalucía, sobre todo en Almería. Como el plástico hace su aparición en forma de material de uso agrícola, aquellos agricultores que aún no han podido hacer invernaderos en sus fincas utilizan el plástico para hacer una especie de invernaderos temporales para cultivar pepinos y melones. Se hacen con hierro de la construcción. Se trata de los túneles. Finas barras de hierro se cortan, se arquean y se clavan en el suelo, formando un túnel de aproximadamente 1 metro de altura en su centro. Por encima se pone una lámina de plástico que se sujeta por los extremos del túnel, atándolo a una estaca clavada en el suelo. Por los laterales del túnel se excava una pequeña zanja donde se entierra el plástico para sujetarlo bien. Unas cuerdas de nylon, cruzadas de lado a lado y atadas a estacas clavadas en el suelo, sujetan el túnel e impiden que el viento los destroce. Como son estructuras muy bajas, los días de calor es preciso refrescar el túnel, levantando el plástico por un lado y hay que cerrarlo al caer la noche.
Cuando las plantas están grandes y el frío ya no es un problema, se desmonta toda la estructura y se deja la planta al aire durante toda su producción. Con esta técnica se consigue adelantar el cultivo de melones, pepinos y sandías. A mediados de la década comienzan a llegar otros materiales al campo para ser empleados donde no hay invernaderos. Son las mallas de nylon o telas mosquiteras, que tienen como función la de cortar el viento. Como consecuencia, las cañaveras empiezan a ceder su protagonismo en los abundantes setos o cortavientos a estas telas, generalmente de color verde. Se hacen setos sujetando las telas con gruesos palos y alambres. A diferencia de los de cañaveras, estos setos duran varios años sin hacer ningún mantenimiento.